Antes de que salga esta serie, este proyecto, este contraproyecto, por llamarlo muy beneficiosamente lo que hizo la CGT, conversamos con el doctor Müller sobre qué pensábamos que iba a salir, cuál era la expectativa sobre cuáles serían los puntos a tratar. Y la verdad que estábamos esperanzados en que sea distinto, en que haya más segmentación, más adecuación a la realidad económica en materia laboral, pero lamentablemente los proyectos son realmente malos, una técnica legislativa muy deficiente, hasta la redacción es técnicamente mala, lo que nos da a pensar que el que hizo el proyecto no debe ser un muy buen abogado. Sin perjuicio de eso, esto comparto lo que decía el doctor Carlos Figueroa en cuanto a que este proyecto surge más del consenso arribado entre la CGT y el gobierno para no perder las prerrogativas sindicales y manejo de obras sociales y que no le toquen la ley sindical, ya que estamos hablando de cargos indefinidos con posibilidad de reelección eterna, ¿no? Y así tenemos muchos cargos criminales de fechas de los 70, ¿no? Secretarios generales de años, de 40 años. Y bueno, y así creo que se ha llegado a consensuar un proyecto que tiene el aval de la CGT, lamentablemente. Creo que comparto lo que decía recién el señor en cuanto a que la mirada no estaba en una visión legal del tema para fomentar el empleo, sino en una visión en cuanto a generar productividad, a apoyar al empresario a poder salir adelante, ya que con estas cargas que tenemos hoy en día tributarias y laborales, es realmente muy difícil para un emprendedor salir desde cero. Realmente, y más con la perspectiva que se viene, ya que la reforma tributaria tiende a ser más dura con los impuestos, no más leve, y más aún en Salta, con el pacto fiscal recientemente firmado por los gobernadores y el presidente, fijaron subir impuestos, a tal punto que ya se ha aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la provincia subir el impuesto al máximo. Lo que es contradictorio con lo que dijo Urtubey a los empresarios en las reuniones previas, dijo no vamos a tocar el tema de actividad económica, no vamos a tocar nada, y sin embargo luego del pacto fiscal cambió el criterio, y no solamente que lo hizo subiendo en el margen que el gobierno nacional le pedía, sino que también lo hizo en el máximo de lo que el gobierno nacional pedía. Entonces, la reforma tributaria creo que va a ser más gravosa para los empresarios. Desde el punto de vista laboral, lo que le critico mucho a esta reforma es que no ayuda en nada en el día a día al empleador, ya que los sueldos van a seguir siendo los mismos, se van a mantener los mismos salarios, lo cual es lógico en tanto y en cuanto el trabajador necesita para vivir y no va a dejar de necesitar para vivir. Entonces, no es correcto tocar en la parte salarial. Lo que sí se podría fomentar el tema de un apoyo en materia de cargas sociales, un tema de apoyo en la parte tributaria para que el empleador pueda cumplir más holgadamente sus obligaciones para poder dar trabajo y producir. Lo que no ha hecho en absoluto este proyecto de ley, no ha contemplado en absoluto esas cuestiones, no ha contemplado en absoluto que el mismo salario de un kiosquito en San Antonio de los Cobres es el mismo que tiene que pagar Carrefour. O sea, hoy tenemos empresas multinacionales que deben aplicar los mismos salarios que un pequeño kiosquito. Esas son las cosas que no se ha dado cuenta el legislador que ha proyectado esto, o no el legislador, perdón, el que ha proyectado este proyecto legislativo, ya que no se ha dado el debate en la segmentación, en la necesidad, en la adecuación a la realidad de los distintos emprendedores, ya que el fracaso de la ley PYME derivada de décadas atrás fue patente, porque no cumplió con el objetivo de ayudar a las pymes, con las empresas chicas y microempresas, ¿no? Acá tenemos que
la ley sigue mirando con los mismos ojos al gran empresario como al empresario chico, y eso es lo que hace que sea una ley totalmente unitaria, no federal. Parece que todo vive en Buenos Aires, porque el legislador no tiene en cuenta que un pequeño proyecto en el interior, y más aún en el interior de la provincia, es imposible afrontar el costo laboral. Y todos los proyectos, por más chicos que sean, necesitan de colaboradores o empleados. Entonces, esta situación no está reflejada y no hay ninguna norma o ningún método de negociación ni nada que se haya previsto. Creo que todo está pactado para seguir prácticamente para el empresario de las mismas condiciones. En cuanto, yo creo que la reforma está orientada solamente a bajar el juicio laboral. Básicamente lo que se hizo fue recortarle parte a la norma de contrato de trabajo, lo cual me hace pensar en un legislador vago, en alguien que solamente ha procurado cortar derechos sin ver el espíritu de la norma y de lo que busca una normativa laboral. Es todo negativa, la reforma es toda negativa, se limita a plantear vulneraciones de derechos de trabajadores, lo cual no es el problema acá. El problema no es vulnerar los derechos de trabajadores, el problema es fomentar al empleador que pueda cumplir las normas, y esto no existe. En lo que me toca, como les decía recién, el análisis de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, tenemos varias, y las más relevantes son, en primer lugar, introduce una figura bastante rara, y estoy totalmente en desacuerdo, la cual es los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que después, con el consenso con la CGT, los llama económicamente vinculados, por cambiarle el nombre que no quede tan grosero, pero esto es lo mismo que llamarle gato al perro y creer que el perro sea un gato cuando no lo es, ¿no? Si una persona presta un servicio en relación de dependencia económica, es un empleado. Es muy difícil que no exista ese empleado. Acá, este proyecto de ley que dice que el trabajador autónomo económicamente dependiente me hace acordar al viejo y criticado decreto 326 del año 56, del servicio doméstico, establecía parámetros objetivos para saber si había una relación de dependencia. O sea, para que sea un empleado doméstico tiene que ser 4 días a la semana y 4 horas como mínimo. O sea que si trabajaba 4 días a la semana y todos los días trabajaba 4 horas y el último día trabajaba 3 horas y 59 minutos, perdía todos sus derechos laborales. Lo cual es absurdo. Hay que ir a lo conceptual, ¿no? A estos conceptos abstractos, objetivos y hasta chocantes para cualquiera. De repente dice el proyecto que si una persona trabaja, el 80% de sus ingresos anuales sean percibidos hasta el 80%, puede ser independiente, lo cual me parece totalmente un desfasaje y va a provocar muchísimo fraude laboral este artículo, y seguramente pedidos de inconstitucionalidad, ya que hoy en día la característica quizás más importante de la dependencia es la parte económica y la jurídica, pero siempre se está desplazando por la parte de la dependencia económica. Otro artículo que se reformó fue relativo a la irrenunciabilidad de los derechos. Si bien la ley de contrato de trabajo fue progresando hasta llegar a la irrenunciabilidad de los derechos que estaban pactados entre empresarios y empleados sobre los mínimos convencionales o legales. En ese sentido, todo el ámbito jurídico celebró esta consagración de la teoría de los derechos adquiridos. Sin embargo, en un franco retroceso fue vuelto a su redacción anterior, el artículo 12, permitiendo la renunciabilidad de los derechos adquiridos en forma superior a los convenios colectivos y a las
Este artículo no solamente pasó eso, sino que en la reforma que se hizo, en la reforma que se hizo por vía de consenso con la CGT, estableció una norma muy sí, bien atinada, pero que no cambia el fondo del asunto, pero que los acuerdos relativos a las modificaciones de los elementos esenciales del contrato de trabajo, ya sea jornada, ya sea categoría, etcétera, etcétera, las partes podrán solicitar su homologación ante el Ministerio, seguramente ante el término del artículo 15 de la ley, o sea que puede ir al Ministerio de Trabajo o ante la Justicia. Esto de hecho ya se viene haciendo de ese modo y el Ministerio de Trabajo lo viene homologando, por tanto, digamos, está bien que se consagre normativamente una realidad. El proyecto elimina, esto es bastante grave, prácticamente elimina el concepto de solidaridad. En cuanto al concepto de solidaridad, restringe la responsabilidad solidaria a las actividades accesorias como la limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, higiene y seguridad, gastronomía e informática. Si bien esos pueden ser considerados servicios accesorios y no principales, acá hay tanto fraude laboral en este sentido y tantas empresas insolventes que van a dejar desamparados a muchísimos trabajadores de empresas tercerizadas que son simplemente sellos de goma que hoy en día no responden frente a los créditos laborales, de los despidos, etc. Pero eso no es lo más grave, porque eso de última es una opinión jurisprudencial que puede ser buena o mala, pero el tema es que tal vez antes la obligación de controlar la empresa principal a la empresa tercerizada, la obligación de control era una obligación de resultado. ¿Qué significaba eso? Que si no cumplía la empresa tercerizada con sus obligaciones, eso implicaba la solidaridad de pleno a las empresas principales. Ahora, directamente la transforma en una obligación de medios, entonces demostrando a la empresa principal que cumple con la obligación de control, ya se exime la responsabilidad. La ley parece algo ingenua, en tanto no está previendo situaciones como ocultaciones de empleados. Por ejemplo, si la tercerizada tiene 5 empleados negros y que la empresa principal no lo sabe, ¿cómo va a controlar esa situación? Entonces, prácticamente a esos trabajadores los está dejando totalmente desamparados, ¿no? Después hay una cuestión bastante realmente de mal concepto, que es el artículo 80, la reforma del artículo 80, que la ley de contrato establece que si el empleador no entrega certificaciones laborales en el plazo de 2 días, intimado luego de extinción de relación laboral, el trabajador va a poder reclamar una multa de 3 sueldos. El decreto 146, como materialmente es imposible entregar en 2 días a la certificación del servicio. ¿Por qué? Porque para hacer para ingresarla uno tiene que tener pago el F931 de ese mes, y el F931 se paga mes vencido. O sea, es imposible. Entonces salió con un decreto que es inconstitucional porque vulnera disposiciones legales, pero que es lógico, que es ese decreto que prevé que se extiende el plazo en 30 días. ¿Sí? Entonces, que el trabajador va a poder recién intimar esos 2 días por el pago de la multa, luego de 30 días de extinguir la relación laboral. Y ello hace que sí pueda el empresario cumplir con la entrega de las certificaciones laborales. En primer lugar, el error del proyecto final, ya consensuado con la CGT, es que mantiene la multa, lo cual es es un despropósito, ya que el empleado puede acceder a saber sus aportes entrando en la página de la PIB, lo cual no le causa ningún perjuicio la falta de entrega de esta certificación. También ese dato lo tiene el ANSES. Entonces, primero mantiene una multa absurda. En segundo lugar, este proyecto mantiene el plazo de 2 días. O sea, cuando es imposible, ya sabemos que es imposible cumplir en el plazo de 2 días. Entonces, o nos obliga a entregar certificaciones incompletas. Entonces, podría haber sido una buena oportunidad para que se agregue al proyecto un plazo mayor para que el empleado pueda cumplir. Y lo bueno, lo único que rescato de este artículo es que simplifica quizás un poco antes se hablaba de 2 y hasta 3 certificados de contenido
el artículo 80 por su redacción, y ahora habla como de un solo certificado documentado por el empleador. Pero en fin y al cabo, creo que seguimos con el mismo problema, que es mantener una multa que no tiene ninguna razón de ser, solamente la falta de entrega en tiempo de un certificado, al cual, reitero, el trabajador no le preocupa nada, ya que para jubilarse el ANSES, la AFIP, tiene la información de cuántos aportes tiene hecho, tiene todo. La verdad que es bastante desatinado haber mantenido este artículo. Sin embargo, la ley que ha hecho, este proyecto de ley va a promover la clandestinidad laboral. ¿Por qué la va a promover? Porque hoy en día un trabajador negro, si sale esta norma, no va a tener ningún resarcimiento por haber estado negro 10 años. Se derogaría con este proyecto el artículo 15 y el artículo 013, que es la duplicación de indemnizaciones por empleo negro, y el artículo 1 de la ley 2533, que también duplica la indemnización por antigüedad. Entonces, el trabajador no se lleva nada. Pero como contrapartida, y lo llamativo, es que las otras indemnizaciones que había por empleo negro, previstas en el artículo 8, 9 y 10 de la ley de empleo, se las va a llevar el Estado. Si bien le bajó los montos a esas indemnizaciones, pero ahora el acreedor se hace el Estado. ¿Y qué veo yo con esto? Que el Estado va a poder cobrar 4 veces una multa por un mismo trabajador negro. ¿Qué significa eso? ¿Y cómo se lo grafico? Si en juicio se demuestra que todo es negro, las multas que antes eran del trabajador se las va a dar. Además de eso, la AFIP le va a imponer la multa por no haber cumplido por los aportes, o sea, por haber estado negro. Después el Ministerio de Trabajo también le pudo imponer una multa de la Nación por no tener registrado al trabajador, y asimismo la Secretaría de Trabajo de Salta también podría imponer una multa. O sea que podríamos estar hablando hasta de 4 multas o 4 sanciones que van a ir en concepto a las arcas del Estado por empleo negro. Y el trabajador, nada. O sea, lo que se ve es que esto va a ser, inclusive, como hablábamos con Marta antes de esta charla, hasta muchos trabajadores, sus sueldos están constituidos en base a condiciones, por ejemplo, los viajantes, por ejemplo, muchos vendedores de comercio también tienen alta incidencia en las condiciones de su sueldo, y este proyecto generaba situaciones bastante injustas para ese tipo de trabajadores que se les iba a reclamar en una forma muy importante de sus indemnizaciones. Entonces se mantuvo solamente en el proyecto la exclusión del SAC, un buen tino, porque no es un rubro que se percibe mensualmente. Se mantuvo las comisiones, los premios, se mantuvo las comisiones, la exclusión, se mantuvo las comisiones y se mantuvo exclusivo los premios y las bonificaciones que no sean recibidas en forma mensual normal y habitual. El proyecto último, o sea, ya el consensuado por la CGT, agregó una doctrina de los años del principio del 2000 de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo de Bisotti. En Bisotti lo que se estableció es que un método de cálculo, un tema bastante técnico, de las indemnizaciones, porque en la actual redacción del artículo 245 se establece que un tope a la base de cálculo del sueldo del trabajador para multiplicarla por la antigüedad. Ese tope muchas veces le bajaba la base esta de cálculo a los trabajadores sustancialmente. Entonces este fallo, por ejemplo, si el tope de convenio decía 30.000 pesos de base de cálculo para la indemnización y el trabajador paga 100, su indemnización iba a ser 30 por los años de antigüedad y no el real salario por los años de antigüedad. Si el trabajador, vamos por ejemplo práctico, el trabajador de 5 años de antigüedad que cobra 100.000, era 5 por 100, 500.000. Con el tope que establece máximo el artículo 45 es 30.000 por 5, serán 150.000. O sea, el trabajador veía mermada su indemnización en 350.000 pesos, era una suma muy importante. Bisotti, en el fallo de la
Corte Suprema de Justicia, se denominó la primavera del derecho laboral, a partir de ese fallo, se determinó que el salario real del trabajador para el cómputo de las indemnizaciones no podía ser reducido más de un 33%, porque ya era obligatorio. Entonces, vamos al ejemplo práctico que vimos recién. Si el sueldo era 100.000 pesos, solamente le pueden bajar a 33%, o sea que a 67, lo cual, vamos al ejemplo, sería 5 por 67, que es una suma considerablemente superior. Luego, en materia de prescripción, en el derecho laboral siempre existió el plazo de prescripción más discriminatorio del derecho argentino. Para empezar, tenemos el Código Civil que habla de la prescripción laboral en 5 años. Prescripción contractual en 5 años. Para seguir, tenemos el Estatuto de Régimen de Casas Particulares, que también establece una prescripción de 2 años para los créditos laborales. Luego tenemos el régimen rural, que también establece una prescripción de 2 años. Y el proyecto para el trabajador de empresa quiso bajárselo inicialmente a 1 año, lo cual era algo insólito, ya que ningún trabajador iba a hacer ningún reclamo durante el tiempo posterior, durante el tiempo en vigencia de la relación laboral. Solamente terminada la relación laboral iba a poder reclamar solo 1 año para atrás, lo cual es realmente muy inferior a lo que puede reclamar cualquier otro contratante en cuanto a cualquier otro tipo de relación jurídica. El proyecto consensuado con la CGT lo dejaron sin efecto a este intento de bajar a 1 año la prescripción y lo volvieron, mantuvieron el plazo de la prescripción en 2 años. Luego tenemos la actualización de créditos laborales. Tenemos un sistema que se pretende implementar, que es la actualización por la tasa que fija el Banco Nación Argentina para la unidad de valor adquisitivo, UVA, para los préstamos hipotecarios. Eso, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esa tasa para ver si es acorde. Pero me parece que puede llegar a ser una buena solución, siempre y cuando también se impute el interés a los créditos. Y un pequeño tema de fondo de cese laboral, que ya se lo dejo al doctor Buller, es simplemente la posibilidad de transformar las indemnizaciones por antigüedad y preaviso en un fondo que va a aportar el empleador similar a la construcción. Mi visión, ya el doctor Buller dirá con mucho mayores detalles, porque él va a analizar todo. Para mí es una estafa, un proyecto de estafa, porque va a ser aportar a un empleador y después quizás, si esto no se reglamenta bien, puede esa plata quedar en el aire. Va a ser para mantener, puede ser para mantener un instituto que realmente bancar a gente que maneje este fondo cuando no es necesario que sea manejado por el instituto, subvencionándolo los empleadores. Me parece que inclusive la idea del proyecto es solamente pagar en caso de indemnización por antigüedad de preaviso y no pagarle y no dárselo a ese fondo a los trabajadores ni a los empleadores, por lo tanto no tiene por qué quedar en poder del tercero esos fondos. De todo modo, es un tema a reglamentar eventualmente por vía de la negociación colectiva, pero tal como está en el proyecto me parece totalmente desatinado y grave, porque inclusive el otro día en una charla en la Cámara Empresaria, los empleadores se manifestaron enérgicamente en rechazo a este fondo de cese laboral, a sorpresa de muchos, como yo por ejemplo, que pensábamos que iba a ser algo bienvenido por los empresarios, pero no, ya que el costo laboral de aportar a este fondo de cese laboral termina siendo muy alto para los empleadores en general, ya que por ejemplo en materia de construcción tienen el 12% mensual durante el primer año y luego el 8%.
O sea que estamos superando muchas veces el sueldo por año, más del sueldo por año, lo cual por trabajador, por lo tanto estaríamos pagando en definitiva una indemnización parecida, lo cual me parece que eso va a agravar muchas veces la economía del empleador o del emprendedor chico, sobre todo, ya que apenas puede ajustarse a los costos laborales actuales, más con las cargas tributarias. Y yo creo que también es importante decir que no es solamente la parte laboral, como decía el doctor Figueroa, acá en Salta no es el gran problema los precios laborales. Acá en Salta yo creo que el gran problema del empleador son los impuestos, las partes tributarias que no los ayudan en nada. Entonces, mi idea es no tocar el sueldo del trabajador, pero sí ayudarlo al empleador a que pueda cumplir. Y si puede cumplir, va a poder dar trabajo. Pero así como están dadas las condiciones hoy en lo que es cargas sociales y previsionales y lo que es la parte tributaria, creo que no lo va a poder hacer aún con estas reformas que se vienen. Entonces, me adhiero a decir que semejante trabajo que ha dado implementar esto, que va a dar implementar esto en el Congreso de la Nación, todo, me parece que no vamos a sentir ningún aliciente ni ningún beneficio tanto ni los empleadores ni los trabajadores. Yo creo que no es positiva mi visión sobre la reforma. Bueno, y gracias por esto. Algún resarcimiento por el negro. Hoy, por ejemplo, el régimen de casas particulares tiene un recargo por empleo negro, lo cual no tiene el trabajador de comercio, por ejemplo, ¿no? Con este proyecto. Entonces, a criterio de muchos laboralistas, hubiera sido preciso mantener por lo menos el artículo 1, o sea, una indemnización, aunque sea no tan alta, pero un castigo al empleador por empleo negro y que sea en beneficio del trabajador y no del Estado, como ahora quieren. Yo creo que van a plantear. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando se habla de reducir las cargas impositivas para las empresas, para ayudarlo, ¿no sería conveniente ver de reducirle quizás los impuestos que tienen que pagar por luz, por servicios, y no por la parte más débil, que siempre se ataca? Totalmente de acuerdo. Ganancias, hoy en día, ganancias y actividad económica es en las empresas más de un 40%. Si eso sumamos todas las otras cosas que tiene que pagar un empleador, se le hace inviable el proyecto. Subvencionar, por ejemplo, la luz, podrían subvencionarle la luz a algunas empresas, subvencionarle el agua, subvencionarle el gas, por ejemplo, algunas cosas que deberían coayudar a que el empleador pueda cumplir con su carga laboral. Yo comparto eso 100%. Una pregunta sobre el artículo 30. Aquí lo que el proyecto hace es que dice que no es aplicable el régimen de responsabilidad para la empresa de limpieza, seguridad, etc. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿hasta aquí eran responsables solidarios de este tipo de empresas? ¿O había litigiosidad y sobre todo había en materia de limpieza y de seguridad, gran parte, en seguridad más que todo, se entendía que había solidaridad. En limpieza hay muchos fallos que entendían que no había solidaridad. Y la segunda pregunta es, cuando dice no será aplicable, quiere decir que incluso las medidas de control preventivo tampoco son, no solamente la solidaridad, sino que en nada, directamente. Y si saca la responsabilidad, digamos, si lo excluye el 30, para mí va a estar excluido todo. Y ahí con la CGT se le agregó que se deben dar comunicación de todas las tercerizaciones a los sindicatos. Pero no de estas empresas, porque están excluidas. Claro, de las tercerizaciones que podrían entrar en... Nada más. Bueno, gracias.